Es importante el quién y el qué. Es importante el quién y el qué. Y me gustaría que me acompañaran al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 también. Yo lo voy a leer en NTV. Uy, Jesús, se me chispotean las letras. En NTV, Nueva Traducción Viviente, capítulo 1 del libro de Hebreos, versículo 1. Y comienza diciendo así, versículo 1 y versículo 2. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Se me chispotean las palabras en el día de hoy. Pero qué hermoso, ¿no? Qué hermoso porque el Señor dice que Él nos ha hablado. Y el Señor nos habla, lo hace desde la creación del universo. Desde Adán y Eva el Señor ha estado hablando y lo hizo mucho. ¿Qué nos habla este pasaje que compartíamos? En el Antiguo Testamento el Señor hablaba a través de los profetas, a través de hombres y mujeres que tenían un corazón dispuesto para servir al Señor y querían compartir su palabra. Y querían saber quién era Él y qué es lo que hacía y las cosas que tenía preparadas, porque el Señor siempre ha querido contarnos lo que Él tenía preparado, porque Él es el autor de todo lo que existe, de tu vida, de mi vida, de todo lo que hacemos. Pero bueno, Él no tiene total decisión de nuestras acciones, las tenemos nosotros. Él sabe qué es lo que vamos a decidir, pero al final el que decide sos vos y soy yo. Y Él habló muchas veces. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Mucha gente, e inclusive nosotros, seguramente, yo lo he hecho, venimos al Señor en busca de algo. O vamos por costumbre a la iglesia, porque sí, no, voy a la iglesia los domingos, los sábados a la noche, de vez en cuando me congrego. Si nos preguntan si creemos en Dios, decimos sí, creemos en Dios. Y ahí creemos que conocemos al Señor, porque decimos que creemos en Dios y sabemos que Dios existe y que Jesús murió por nuestros pecados. Eso es una clase aparte, pero conocemos todo el discurso de un cristiano, ¿no? De por qué soy cristiano. Soy cristiano porque creo en Dios. Pero va más allá de eso. No podemos poner al Señor en cuatro paredes. Decir que Dios es quien es porque voy a la iglesia. O porque yo conozco a Dios porque voy a la iglesia. Porque imagínense ahora, cada uno de nosotros no está en el edificio. Yo me encuentro en mi casa, seguramente ustedes se encuentran en sus casas o donde quiera que estén, pero no están en el edificio de la iglesia, no están en el templo. Entonces, ¿qué? Dios no está ahí, Dios no está conmigo porque no estoy en el templo. Y eso es algo totalmente erróneo, porque el Señor está con nosotros. Y eso es importante saber quién es Él y dónde habita. Él habita, dice la palabra, que en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita cuando nosotros buscamos de Él y Él habita en nosotros, entra en nuestros corazones y vive con nosotros. Él está con nosotros cuando lo buscamos. Y en casa también encontramos al Señor. No es solamente cuando vamos a la iglesia, en el templo, sino que Él habita en medio de nosotros. Y es importante saber quién es Dios, quién es Él, qué hace, qué quiere hacer conmigo, qué es lo que busca de mí. Es importante el quién. Dios es importante para tu vida, para mi vida. Pero también es importante lo que Él transmite y lo que Él comparte. ¿Y qué es lo que Él habla? Porque nos quedamos con Dios ha hablado. Dios me habló. ¿Pero qué me habló Dios? Y por eso quiero que me acompañen al versículo 2, al capítulo 2 del libro de Hebreos también, el siguiente capítulo. También en NTV dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos
oído, no sea que nos desviemos de ellas. Es también importante el qué, el mensaje. ¿Qué es lo que Dios me habló? ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Porque a veces vamos a la iglesia y parece que vamos por cumplir. Bueno, fui a la iglesia, canté unos coritos, escuché la palabra. ¿Pero escuchaste la palabra o prestaste atención al mensaje? Porque cada vez que el Señor habla algo, es porque tiene algo para decirte. No es que simplemente Él dice las cosas porque sí, las tira al aire como para que alguien lo agarre, sino que el Señor tiene algo para decirte. Él tiene un mensaje para enviarte. Pero ¿qué pasa si yo no estoy atento o atenta a eso que el Señor quiere decirme? Es importante el qué, lo que el Señor envía. Cuando estamos en la reunión, cuando vos estás en la reunión, ahora en tu hogar, ¿cómo estás? ¿A qué estás escuchando? ¿Qué estás prestando atención? Tu mente. ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando en qué vas a comer? ¿Estás pensando en las cosas que tenés a la tarde? ¿Estás pensando cómo vas a trabajar mañana? ¿Qué tenés que hacer? ¿En qué está tu mente en este momento? En medio del mensaje. Y más adelante, en el capítulo 2, dice lo siguiente: pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido firme. Y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Y esto no es para que nos asustemos, no es que el Señor te va a castigar si vos no prestás atención a la palabra, si vos no escuchás el mensaje. Pero hay algo que el Señor quiere decirte. Hay algo que el Señor quiere hablar profundamente a tu vida. Y capaz que vos, por estar pensando en otra cosa, por estar prestando atención en otra cosa, te perdiste eso que el Señor quería decirte. En este pasaje, específicamente, el Señor habla acerca de la salvación. Habla de que si no prestamos atención a nuestra salvación, podemos perderla. El mensaje que nos transmite es que cuidemos nuestra salvación, pero el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros, en cualquier circunstancia de nuestra vida. No es que Él simplemente existe y quiere ser adorado, sino que Él quiere comunicarse con nosotros. Él quiere transmitir un mensaje a su pueblo. Pero el pueblo, ¿cómo está para recibirlo? ¿O qué mensajes recibís? Por ejemplo, ¿no? Yo hace un año, un poco más, me propuse a leer la Biblia en un año. Siempre había querido leerla en un año, pero nunca me lo había propuesto. Era como, sí, quiero leer, y arrancaba y por ahí no seguía mucho y quedaba ahí. Pero ahora realmente me lo propuse. Y como yo sé, uno se conoce a sí mismo. Yo sé que cuando yo termino de trabajar a las 6 de la tarde, mi mente no piensa en nada. Entonces yo necesito aprovechar el momento en el que mi mente está concentrada para atender a las cosas del Señor. Entonces me despierto muy temprano y leo los pasajes que me corresponden leer para completar la Biblia en un año. El tema es que había pasajes que yo o no los entendía o no me gustaban mucho lo que quería decir. Entonces, hay muchas veces que el Señor habla a nuestra vida y no son las palabras que a veces queremos oír. No es lo que queremos que el Señor nos diga. A veces nos levantamos y hacemos nuestro devocional y queremos que Dios nos diga que nos va a bendecir, que hoy todo nos va a ir bien, que hoy Él va a estar con nosotros, que todo lo que hagamos va a prosperar. Pero el Señor capaz que quiere decirte que tenés que limpiar las impurezas de tu corazón. Y el Señor también te está hablando ahí. Por más de que no nos guste el mensaje, el Señor habla. Y ahí es donde tenemos que atender a cómo estamos recibiendo el mensaje. ¿Qué hago yo con el mensaje? ¿Realmente le presto atención al mensaje o le presto atención a lo que yo quiero? A lo que a mí me conviene escuchar. A lo que yo quiero que Dios me hable. No, porque Dios es un Dios amoroso. Dios no me va a decir que me va a castigar. No, pero si uno no obedece, uno va a tener las consecuencias de sus acciones. Y el Señor ahí
también habla. En estas últimas semanas estuve leyendo el Antiguo Testamento, ¿no? El plan que leo va del Nuevo y al Antiguo, así va saltando. En el Antiguo Testamento, ahora estoy con los profetas mayores, y hablaban acerca del pueblo de Israel y el pueblo de Judá, pueblos que Dios había elegido. Y ellos no estaban atentos al mensaje. Por el contrario, había ciertos profetas, como les comentaba al principio, el Señor hablaba por medio de los profetas. Entonces, había profetas que hablaban realmente la palabra del Señor y había otros profetas que hablaban lo que ellos creían era la palabra del Señor. Entonces, el pueblo veía a dos profetas. El profeta que hablaba de parte del Señor, que les decía, si no atienden a mi mensaje, la van a pasar mal. Tienen que volverse a mí, tienen que rendir sus corazones a mí, tienen que dejar de adorar a esos ídolos. Y estaba el otro profeta que le decía, el Señor va a pelear por nosotros y va a estar enfrente de nuestra batalla y va a llevar a cabo todo el plan y nos va a bendecir. ¿Y el pueblo a quién escuchaba? No escuchaba al que le decía que tenía que cambiar su forma de vivir porque estaban haciendo mal, sino que escuchaban al que le decía todo lo más lindo. Y ahora, vos, ¿cómo estás escuchando el mensaje del Señor? ¿Sos como el pueblo que escucha simplemente lo bonito o también recibe la reprimenda? ¿O también escucha cuando el Señor te dice, pará, lo que estás haciendo no te va a ir bien? ¿Por qué mejor no replanteás? Porque el Señor no puede decidir por nosotros. Nosotros somos los que, escuchando el mensaje, tenemos que reevaluar qué estamos haciendo y enderezar nuestro camino. Y eso lo podemos hacer nosotros. No lo puede hacer el Señor por nosotros. El Señor puede darnos el mensaje y hablarnos. Y Él no se cansa de hablarnos. Porque déjeme decirle que al pueblo le habló por años, por millones de años. Y aún el día de hoy yo miro mis acciones y leo lo que el Señor les hablaba antes. Y yo digo, Jesús, estamos en la misma. Y eso el Señor lo habló hace millones de años atrás. Entonces el Señor no se cansa de hablarnos. No se cansa de enviar su mensaje. E inclusive muchas veces he hablado con personas, he ministrado a muchas chicas que me decían, yo le pido al Señor que me guíe, pero el Señor no me habla, o no lo escucho, o no sé, el Señor no me dice nada. El tema es que a veces el Señor no dice lo que nosotros no queremos que el Señor nos diga, pero el Señor nos habla igual. Y ese es también su mensaje. Entonces, ¿cuál es tu actitud ante el mensaje del Señor? ¿Qué es lo que estás haciendo con el mensaje? ¿Estás recibiendo el mensaje? ¿Recibís el mensaje que te conviene? ¿O ni siquiera recibís el mensaje? Abrís la palabra, lees así para saber la historia nada más. Y no atendés lo que el Señor quiere hablarte. Lo que el Señor quiere decirte. Lo que Él tiene para contarte. Porque el Señor, déjame decirte que si vos escuchás al Señor, si vos te tomás un momento para callar todos los ruidos que hay en tu cabeza y prestar atención al mensaje, el Señor tiene tantas cosas hermosas para decirte. También tantas cosas para solucionar tu vida. Porque el Señor no es que te habla de que tenés que cambiar tu vida porque Él es caprichoso, porque Él quiere hacer lo que Él quiere o quiere que vos hagas lo que Él quiere, sino que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe cómo va a estar tu vida de acá a 10 años. Entonces Él quiere que de acá a 10 años tu vida sea buena, porque sus pensamientos son de bien. El tema es que la decisión sigue siendo nuestra. No deseches el mensaje del Señor. No deseches lo que Dios quiere hablarte. Y el mensaje es muy importante. No es que es simplemente algo más que el Señor quiere decir. Porque el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros. A mí el Señor puede hablarme de una cosa y a vos el Señor puede hablarte de otra cosa. Y capaz que el Señor en esta semana te estuvo hablando algo y vos no le quisiste prestar atención o pensaste que era solamente tu cabeza, pero es el Señor que te está diciendo atender al mensaje. No lo dejes escapar.
No creas que es simplemente una palabra más. No deseches el mensaje. Saben que nosotros nos gusta mucho escuchar muchas músicas y mucha alabanza y mucha adoración. Y estamos todo el tiempo constantemente, a veces pobre, mi mamá no se termina de aprender las canciones, porque le ponemos un día una canción muchas veces y después el otro día le ponemos muchas otras veces otra canción. Entonces, nosotros le decimos a ella que no se sabe las canciones, pero nosotros le ponemos tantas canciones que pobre no se termina de aprender. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una canción y nos gusta escuchar qué dice. No simplemente el ritmo, no simplemente, ay, qué lindo, ay, me hace llorar, ay, me causa algo. Ay, siento como una emoción que me revuelve, como que la melodía me da nostalgia. ¿Pero qué dice? Y a nosotros nos gusta mucho cuando vemos una canción nueva o de un artista que parece que es cristiano, nos gusta escuchar qué nos está hablando, qué nos está diciendo. Porque ese es el mensaje que voy a recibir, lo que me está diciendo. Entonces, hay ciertos cantantes que son cristianos, pero las canciones como que mucho no nos... Hay canciones que nos parecen increíbles y hay otras canciones que es como, bueno, está linda, pero le falta, decimos con mi papá, le falta contenido. ¿Por qué? Porque le falta ese mensaje que el Señor quiere hablar a mi vida. ¿Por qué? Porque hay un mensaje que todo el tiempo estamos recibiendo. Todo el tiempo estamos recibiendo mensajes. De la tele, de la música, de la radio, de lo que leemos, de lo que vemos en redes sociales. Todo el tiempo estamos recibiendo información y mensajes. Ahora, ¿qué mensaje estamos recibiendo? ¿Nuestra mente recibe más mensajes de las redes sociales o recibe más mensajes de la palabra del Señor? Porque ese es el alimento, ¿eh? No te creas que por ver un versículo en Facebook ya tenés como el alimento que necesitas en tu día, no. El alimento que necesitas en tu vida está en la palabra del Señor y en tu búsqueda de la palabra. Ahí está tu alimento. Eso es lo que te va a dar energía espiritual. Muchas veces decimos, ay, no siento ganas de orar, no siento ganas de leer. Y porque tu batería espiritual está a menos 25. Y necesitas esa energía espiritual que te la va a dar el mensaje del Señor. Ahora bien, recibimos el mensaje, atendimos. ¿Qué vamos a hacer con ese mensaje? Porque por ahí vos me decís, sí, yo leo la palabra y entiendo que Dios me habla, que Dios me dio un mensaje, que Dios me dijo, no sigas pecando, cambia tu forma de actuar, no te enojes más, no estés más depresivo. Dios me dio ese mensaje. Ahora, ¿qué haces con ese mensaje? ¿Queda ahí como archivado en los mensajes que Dios te dio? ¿O realmente lo pones por obra? ¿O realmente lo compartís? ¿Saben que a mí el año pasado el Señor puso en mi corazón que yo tenía que marcar una diferencia? Que había ciertas cosas que yo tenía que ser radical en mi vida. Que yo tenía que decir, yo soy esto, yo creo en esto, yo pienso esto y yo voy a seguir esto. No lo que el mundo quiere que yo haga. Y eso me costó amistades. Eso me costó personas que yo realmente amaba y quería. Pero yo entendí que mi mayor privilegio era atender al mensaje que el Señor me estaba diciendo. Entonces yo tenía que poner a un lado todo lo que a mí no me gustara para atender y hacer caso al mensaje que el Señor me estaba dando. Yo no te digo que vos tenés que dejar tus amistades. Eso es algo que te tiene que decir el Señor. Eso a mí me habló el Señor a mí. Pero si el Señor está poniendo algo en tu corazón que vos tenés que hacer o dejar de hacer, ¿cómo vas a actuar? ¿Vas a dejarlo ahí como en los pensamientos que el Señor me dio? ¿O realmente vas a recibir eso? ¿O realmente vas a impartirlo? Capaz que el Señor te está diciendo, tenés que compartir más mi palabra. Tenés que seguir haciendo
expandiendo el mensaje de salvación que yo di. Capaz que eso es lo que el Señor te está diciendo que tenés que hacer. Ahora, ¿lo estás haciendo? ¿Cómo estás actuando? ¿Cuál es tu punto ante el mensaje del Señor? Para terminar, me gustaría compartirles un versículo en Jeremías. Como les digo, el Señor estuvo hablando mucho a mi corazón, de muchas cosas. Y yo estaba en la semana teniendo mi devocional, ¿no? Como les conté a las mañanas. Y estaba leyendo, y hay veces que, como les decía, a veces leemos la palabra y pensamos que es pura historia. Y hay otras veces que cuando menos nos damos cuenta, el Señor clava a nuestro corazón algo. Y el Señor parece que penetra cada hueso. Y a veces no va a pasar eso cuando el Señor nos habla. Sin embargo, tenemos que atender al mensaje igual. Déjenme leerles este versículo en Jeremías 20, el versículo 9, en lenguaje actual lo voy a leer. Y Jeremías, yo leía Jeremías y en la semana se los compartía a mi papá y le decía, la verdad que me sorprende cómo podía aguantar tan maltrato del pueblo cuando él simplemente estaba haciendo la voluntad del Señor. Él decía lo que el Señor le hablaba. Él estaba haciendo lo que el Señor, el mensaje que una vez el Señor le había dado. Él estaba cumpliendo ese mensaje. Y miren lo que decía Jeremías. Decía, hay días en que quisiera no acordarme más de ti. Imagínense cómo se sentía Jeremías, que le decía al Señor, Señor, me gustaría no saber quién sos vos. Ni anunciar más tus mensajes. Pero tus palabras arden dentro de mí. Son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. No te puedes quedar callado ante el mensaje que el Señor te dio. Los mensajes que el Señor te dé, la palabra que recibas del Señor, están provocando esto que le pasaba a Jeremías, que decía, Señor, me gustaría no escucharte, me gustaría no saber quién sos, me gustaría no saber los mensajes que me decís, pero me arden tanto, pero hablan tanto a mi vida, que me es imposible no escucharte. Yo le decía al Señor, Señor, me encantaría ser como Jeremías. Que tu palabra arda tanto en mí, que me sea imposible no escucharte. Que no pueda estar un momento sin prestar atención a lo que me decís. Porque ese es el espíritu que quiero tener ante tu mensaje. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás.